Trataré de ser bastante breve. El tema general es los... El título lo puse los nuevos dioses de la sociedad, ¿sí? Como los nuevos dioses de la sociedad contemporánea. Como varias personas me han dicho, Elisha, tus títulos son mejores que tus clases. Entonces sé que el título es bastante atractivo. Aunque dudo que la calidad del contenido sea tan buena como el título, pero la idea central es la siguiente. Hay ciertos valores y ciertas ideas que a lo largo de... Hay ciertas ideas, ciertos valores que a lo largo de las últimas décadas, o por lo menos en el último siglo, han cobrado una importancia desproporcionada y sobre todo una confusión acerca de su naturaleza. Estoy definiendo dioses con minúscula, ¿sí? Como Dios con minúscula, como cualquier idea o valor que se convierte en un fin en sí mismo, ¿sí? Estas ideas o valores que en muchas ocasiones las personas lo convierten en un fin en sí mismo, pues tiene ciertos riesgos, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es presentar alguna de estas ideas o valores que, en mi juicio, se han convertido en un fin en sí mismo y por lo tanto, esto acarrea ciertos riesgos morales. Voy a mencionar sobre todo algunos ejemplos y estoy consciente que cada uno de estos ejemplos debería ser analizado con mayor amplitud y mayor complejidad y profundidad que los pocos minutos en los cuales quiero compartirlo con ustedes. Ya en otra ocasión quizás lo veamos con mayor amplitud. Ahora solamente van a ser los headlines, ¿sí? Es decir, los títulos de capítulos, ¿sí? Titulares de periódico, ¿sí? Que suelen ser engañosos. El primero de ellos es... Hago una aclaración. A lo que me refiero es que con estos nuevos dioses de la sociedad contemporánea, es que con mucha frecuencia tendemos a darles un valor supremo a estas ideas que ahorita las vamos a mencionar, estos conceptos, estas facetas. Les damos un valor supremo y así como le adjudicamos a Dios la característica de bueno, ¿sí? O sea, que Dios es bondadoso, que Dios es bueno, así también le adjudicamos a estas nociones, ideas, valores, ¿sí? Un valor supremo de bondad, lo cual es riesgoso, ¿sí? Quizás empezaré con el primero y con eso será más claro lo que quiero decir. Todos nosotros le damos valor a la educación, ¿sí? Asumimos de entrada que el tener un título universitario es en sí mismo bueno. Por supuesto, no estoy en contra de la educación, ¿sí? Me queda claro que hay un valor, hay una utilidad en ir a la escuela, ¿sí? A pesar de las grandes deficiencias que existían en países socialistas, donde básicamente erradicaron el analfabetismo, aún así esas virtudes no opacaban, ¿sí? Otras carencias como la carencia de ciertos tipos de libertades, ¿sí?
cuando le adjudicamos a la educación un valor supremo, olvidamos y asumimos que ser educado en sí mismo es bueno. ¿Sí? Y todas las ideas que vamos a presentar, que son 4, digo 5, aunque en la última no creo que sea necesario extenderse mucho, en sí mismos son conceptos buenos. El error no está en que sean buenos o en criticar de que sean buenos, sino el problema surge cuando se le adjudica un valor supremo y que en sí mismo es bueno y que por lo tanto cuando uno sigue a uno de estos valores, ideas, etcétera, como la educación, entonces ya por el hecho mismo de poseerla, entonces uno está bien. Tratar de ser más claro. Educación, mencionamos, todos le damos valor a la educación, ¿sí? Asumiendo que la educación en sí misma va a llevar a las personas a un nivel de moralidad más elevado que la falta de educación, ¿sí? Es decir, asumimos que las personas educadas deberían, ya que la educación en sí mismo es un valor que en sí mismo es bueno y que siempre se debe buscar, a veces se le olvida que a la gente se le olvida que la educación es un valor. Sin embargo, por lo menos desde mi punto de vista, sí, como una persona que intenta tener y fomentar una educación moral en los demás, a la gente se le olvida que la educación moralmente es neutra y que puede ser utilizada con fines inmorales. ¿Sí? El 54% de los terroristas en Europa tienen títulos universitarios. O sea, es curioso. ¿Sí? En Estados Unidos el 52% de la población tiene títulos universitarios. ¿Sí? Pero uno asumiría, con esta premisa, que la educación no solamente es buena, sino que además tiene un valor moral de bondad. Uno asumiría que mientras más educadas sean las personas, pues más correctas serían, lo cual no necesariamente es cierto. Mientras más educadas son las personas, entonces esas personas estarían más preocupadas por su conducta moral que otras, lo cual no necesariamente es cierto, ¿sí? Según un estudio de la B'nai Brit, la B'nai Brit tiene un organismo que depende de él, que es la Anti-Defamation League, que es una organización que registra el antisemitismo y trata de combatirlo. Las personas negras con título universitario son más antisemitas que las personas negras que no fueron a college, en general. O sea, uno diría al revés, mientras más educados son esas personas, pues están más abiertas a la comprensión y a la tolerancia y a la aceptación de grupos diversos, lo cual no necesariamente sucede. Sí, están más educadas y por lo tanto hay una mayor comprensión y apertura a grupos diversos, siempre y cuando sean parecidos a los suyos. Pero si es de que son grupos diversos, que son distintos ¿sí? Los liberales también suelen ser muy intolerantes de aquellos que no son liberales, ¿sí? O sea, uno asumiría de que mientras más liberal es una persona, entonces por lo tanto sería más abierta, pues no necesariamente, ¿sí? O sea, el otro ejemplo típico es la cultura. La gente asume, lo hemos mencionado en alguna otra ocasión, la gente asume que ser culto posee un valor moral positivo, lo cual sabemos que no necesariamente es cierto, ¿sí? El doctor Mengele era bastante buen pianista. ¿Sí? El mayor de los que se consideran como el mayor filósofo del siglo XX, digo, es bastante debatible quién es el mayor filósofo del siglo, pero por lo menos uno de los más influyentes fue Martin Heidegger, y él fue no solamente simpatizante del gobierno nazi, sino que además siguió trabajando bajo los auspicios del partido nazi como rector de la Universidad de Freiburg,
Y jamás, inclusive después de la guerra, jamás se retractó o pidió disculpas por haber sido cómplice del nazismo en Alemania. ¿Sí? Eso inclusive que mataron a varios de sus alumnos y colegas, eso inclusive que varios de sus alumnos y colegas eran judíos y que o fueron asesinados o enviados a campos de concentración o tuvieron que escapar de la Alemania nazi. A pesar de ello, él jamás se retractó de haber sido o simpatizante o colaborador del gobierno nazi. ¿Sí? Estamos hablando de las personas más brillantes del siglo. Y sin embargo, fue hasta cierto punto, es cierto que nunca colaboró activamente en las atrocidades del gobierno nazi, pero bueno, por lo menos después de la guerra, pues deslíndate de esas atrocidades. Cuando se habla del arte por el arte mismo, ¿sí? Por lo menos en ellos existe la distinción en que el arte es amoral, lo cual no necesariamente cualquiera de nosotros tiene clara esa distinción. Porque si vemos a una persona culta o a artista, si lo vemos como algo elogiable, digamos, por lo menos admirable. ¿Sí? Es decir, yo voy a presumirle a mis amigos que soy amigo o fui amigo de García Márquez. ¿Sí? Le veo un valor al hecho de que me codeo con escritores, etc. ¿Sí? Él mencionaba que el 54% de los terroristas tienen títulos universitarios. O sea, 54%. Uno asumiría que no, la causa del terrorismo es la falta de educación, pero si se educan, entonces, no necesariamente, 54%. Él tiene títulos universitarios. No recuerdo ahora el nombre del fotógrafo, realmente no soy un fanático de las exposiciones de fotografía, pero sí recuerdo haber visto una exposición fotográfica de un fotógrafo que retrataba sesiones de tortura. Y era una persona que se dedicaba a eso, y la justificación que los organizadores de la exposición hicieron era porque era un destacado fotógrafo por su luz y composición. ¿Sí? Y después el fotógrafo ni siquiera hacía algo ni para detener la tortura, que quizás no estaba en sus manos poder hacerlo, ni para mitigar el sufrimiento de las víctimas, y justificaba su obra por el contenido estético. Para nosotros que vemos una relación entre estética y ética, ¿sí? Un origen concepto griego, donde la belleza es buena, pues no necesariamente esa asociación entre bondad y belleza es tan válida. ¿Sí? Para mencionar otro ejemplo, si en nuestro círculo social, y supongo que en el de cualquiera, el ser miembro de los directivos de una orquesta sinfónica tiene mucho más valor, es más prestigioso que ser directivo de una sinagoga. Presumimos más a nuestro hijo que toque el violín a los 5 años que por el hecho de que defendió a uno de sus compañeros de escuela que le hacían bullying. Le damos más valor al arte, a la cultura, y queremos que transmitírselo a nuestros hijos, inclusive más que el inculcarle valores morales. Todo esto está basado en la premisa que el arte y la cultura y la educación tienen un valor intrínseco, lo cual, por lo menos desde mi punto de vista, y supongo que desde el punto de vista del judaísmo, pues Reshit Chochma Irat Hashem, es decir, el origen de la sabiduría, por lo menos el principio de la sabiduría
o de ese tipo de sabiduría que la Torah recomienda, es una sabiduría que está asociada con respeto, con temor a Dios y con apego a la moralidad. El siguiente tema que también le damos valor y no necesariamente es así, es acerca de está relacionado con el de la educación, y es el tema de la razón. Nunca nadie criticó a Hitler o al partido nazi de ser tontos. O sea, es decir, la crítica que se hace al fascismo o al nazismo o al totalitarismo soviético nunca fueron de que era una tontería, ¿sí? Puede ser que sea inmoral, puede ser de que fueron criminales en ciertos casos, pero nunca el que hayan sido tontos. A lo que me refiero es, la razón en sí misma carece de contenido moral. Uno puede utilizar la razón para justificar casi cualquier conducta. La razón no exige ninguna conducta moral. Está basada en ciertas premisas. Dependiendo cuáles son tus premisas, entonces uno, si es de que es congruente con el sistema, pues entonces es totalmente racional, a pesar que te lleve a conclusiones inmorales. Para utilizar una frase de Dennis Prager, el creer que la razón en sí misma va a llevar a la moralidad es un mito secular. El creer que la fe sola va a llevar a las personas a ser unas personas buenas es un mito religioso. La gente cree que simplemente por ser racional, que no necesitamos a Dios, no necesitamos una ética, no necesitamos a los 10 mandamientos, ¿sí? Que no necesitamos a Dios para ser bueno, y que simplemente por ser racionales ya podemos llevar una conducta moral ejemplar. La gente no es necesario recurrir a Dios para ser moral. La razón sola te puede llevar a la moralidad, es un mito secular. Así como el hecho de asumir que creer en Dios en sí mismo te va a convertir, solamente por creer en Dios te va a convertir en una buena persona, pues es un mito religioso. Los dos son mitos. No necesariamente por creer en Dios es que ya te vas a volver una persona buena. No necesariamente por ser racional es que te vas a convertir en una persona buena, ¿sí? El siguiente, y de nuevo, tal como lo mencioné al principio, que solamente estoy mencionando los headlines, ¿sí? Los headlines, y no estoy ahondando en ninguno de ellos, y primero Dios en otras ocasiones los trataremos de ser mucho más claros y amplios y específicos, pero los siguientes son la raza, ¿sí? Que por supuesto que, hoy en día ya no creemos tanto en eso. El mito de la supremacía de la raza aria, por supuesto que todavía sigue haciendo eco, ¿sí? Todavía sigue haciendo eco. Pero la sangre, ¿sí? La gente cree que la sangre es más importante que otros valores, y me parece que por lo menos desde una de las rupturas que hizo el judaísmo, que hizo la Torá con respecto a romper paradigmas de pensamiento, fue cuando le dio más importancia a la ley que a lo sanguíneo, ¿sí? Hay varios casos en la Torá en la cual se le dio mucho más importancia a la ley que a la sangre, o a las relaciones de parentesco. Este es el caso antiguamente el primogénito debería tener cierta supremacía, ¿sí? Cuando vemos que en la Torá se le dio importancia a otros que no eran primogénitos, como por ejemplo Jacob,
se le dio más importancia a sus virtudes morales y no a su posición dentro de la familia. Lo encontramos también con los hijos de Jacob, lo encontramos también con el reemplazo de los Leviim y los Kohanim sobre todo, el reemplazo de ellos por los primogénitos. Los primogénitos tenían una posición destacada en la familia, dentro del pueblo de Israel, y sin embargo, a partir del pecado del becerro de oro, ya la Torah le dio ese rol importante, se lo otorgó a los Kohanim. También tenemos el caso de, como dice Rav Sadia Gaon, que el pueblo de Israel, o más bien las tribus de Israel, se constituyeron en pueblo a partir de la entrega de la Torah. Es decir, antes de la entrega de la Torah eran tribus, eran las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, y esas tribus se convirtieron en un pueblo a partir de la entrega de la Torah. Y como sabemos, la entrega de la Torah fue una ceremonia, un proceso de conversión masiva. Me refiero con esta frase a que todos los procesos de conversión que se llevan a cabo son una réplica del proceso a través del cual las tribus de Israel se convirtieron en el pueblo de Israel. Cuando una persona se convierte, se necesita hacer, si es varón, circuncisión, lo cual sucedió mientras estaban en Egipto, mientras los Bene Israel estaban en Egipto. Ese es un proceso. El otro tiene que haber tevilá, y también los Bene Israel hicieron tevilá después de haber salido de Egipto. Y el tercer componente es el de aceptación de las mitzvot, lo cual ocurrió en esa ocasión con el Naseh Benishma. Cualquier persona que desee convertirse al judaísmo debe llevar este proceso, que es una réplica del proceso a través del cual los Bene Israel se convirtieron en el pueblo de Israel. Cuando ahí en ese momento sí culmina el proceso de constitución del pueblo de Israel, y es una conversión, así se le llama, es una conversión. Lo que hicieron fue, al darle posibilidad a las personas que se convierten, que no son parte del linaje, que no tienen una relación sanguínea, no son parte del pueblo, y se les da la oportunidad de ser parte del pueblo de Israel. Lo que está haciendo ahí la Torah, es justamente darle mucho más importancia a la Torah que a la sangre, que al linaje, que a las relaciones de parentesco. Sin embargo, esta importancia que se le da a la Torah, más que al pueblo mismo, ¿sí? Más que a las cuestiones sanguíneas, aparentemente no ha quedado totalmente claro el mensaje, tomando en cuenta pues la gran cantidad de conflictos étnicos que han sucedido, inclusive en los últimos años. Muchos de las guerras, de los eventos en los cuales murieron cientos de miles de personas son provocadas por conflictos étnicos en los cuales se le da más importancia a la raza, al pueblo, que a los valores morales de aquellas personas contra los que uno está combatiendo. Sobre la importancia del Estado, me parece que no es ni siquiera necesario ahondarse en ello, y pues uno recuerda la frase de Chesterton, que fue
fue un escritor británico. Lo que él decía es que cuando las personas, lo hemos señalado varias veces, cuando las personas dejan de creer en Dios, no es que ahora no creen en nada, sino que ahora creen en cualquier cosa. Uno asumiría que cuando una persona deja de creer en Dios, se crea un vacío en sus creencias, lo cual es falso. Ese vacío es llenado rápidamente por un sustituto del Dios en el que se creía. En ocasiones será la supremacía de la raza, ¿sí? Nazismo, o del Estado, ¿sí? Marxismo, ¿sí? O ideologías, ¿sí? o el pueblo. ¿Sí? Son casos en los cuales cuando las personas dejan de creer en Dios, pues muchas veces sustituyen esa creencia en Dios por otros valores a los cuales les otorgan un valor casi absoluto. Pero en las siguientes semanas de tratar de analizar cada uno de estos, llamémosle así, de estos nuevos ídolos de la sociedad contemporánea y cómo cada uno de estos nuevos ídolos han cobrado una importancia mayor a la que por lo menos el judaísmo les otorgaría.